Bueno, vamos a hablar sobre relación señal-ruido de cuantificación y a llegar a desarrollar una expresión matemática para poder calcular esta relación de señal-ruido. Bien, en el capítulo de cuantificadores que estudiamos PCM, vimos que dentro del proceso de cuantificación se comete un error que habíamos simbolizado con Q sub E, que es el error de cuantificación, que también llamamos ruido de cuantificación. Repasen ese capítulo, ese video, y después van a poder seguir sin problemas esto que vamos a ver hoy. Bien, ahí van a ver que el ruido o el error que se comete entre la muestra de la señal y el valor que le otorga el cuantificador va a ser menor o igual que delta sobre 2 y mayor o igual que menos delta sobre 2. Acá falta un signo menos. Y recuerden que delta es el intervalo de cuantificación, ¿sí? Que sale de hacer el cálculo entre el rango dividido la cantidad de zonas. Mientras más zonas, esto va a ser más chiquitito y el error va a ser más chico. Bueno, ahora con estos conceptos vamos a calcular cuál sería la potencia de ruido de cuantificación. Recuerden que este ruido es únicamente debido al cuantificador. Acá no tiene para nada en cuenta el ruido térmico. El ruido térmico o el ruido analógico, que puede sumarse en cualquier etapa del proceso de comunicación. Eso es totalmente independiente de esto. Bueno, empecemos. Les aclaro que esto lo saqué, que está muy bueno, de una página de Wikipedia, donde les dejé el PDF en la carpeta. O sea, lo que vamos a ver acá es un resumen de eso. El PDF es bastante más pesado, pero por las dudas, si lo quieren profundizar un poco más, está ahí en la carpeta. Bien, las siglas de la relación señal-ruido de cuantificación es esta acá, y es la relación entre la potencia de señal y la potencia de ruido de cuantificación, y sirve para una señal obviamente ya cuantificada y de máxima excursión. La máxima excursión quiere decir que la señal que yo voy a cuantificar va de pico a pico o de rango a rango. O sea, la señal en pico a pico va de rango a rango del cuantificador. Por eso esta es una expresión teórica, ideal, de la relación señal-ruido de cuantificación, que se cumple únicamente en el caso de que la señal sea senoidal y que vaya de pico a pico. Y además se cumple también, que vamos a llegar ya a esto un ratito, pero si la función densidad de probabilidad del error de cuantificación es constante. Ya les voy a explicar un poco más qué es esto. O sea que esta aclaración sirve para que cuando yo aplico esta expresión que está acá para calcular esa relación señal-ruido de cuantificación, tengamos en cuenta que es una convención que se utiliza como valor teórico, que puede diferir del valor real, si no se cumple eso que les dije recién. Pero de todas maneras se usa mucho, y es la forma de calcular en principio la calidad que yo tengo en esa cuantificación. La calidad entre la señal, la relación entre la señal y el ruido, que me demuestra la calidad que yo tengo de conversión ahí. Bien, la expresión ya dada en dB es 1,76 más 6,02 por n, donde n es la cantidad de bits que se hizo esa cuantificación o esa conversión. Bien, vamos a demostrar esto, cómo llegamos a esto. El error o el ruido de cuantificación Q sub E se distribuye uniformemente dentro del rango. Esto también es
es una hipótesis ideal de que el ruido se distribuye uniformemente. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de este intervalo yo puedo obtener un ruido por exceso, o un error por exceso, o un error por defecto, y la probabilidad de que ocurra eso es uniforme. O sea, no hay tendencia a que el ruido ocurra siempre por defecto, ni que ocurra por exceso, sino que la probabilidad de ocurrencia de ese error es constante. Y vale 1 sobre delta. Fíjense que dentro de este rango, del error máximo y error mínimo, si la densidad de probabilidad vale 1 sobre delta, la probabilidad, que es la integral de todo esto, va a valer siempre 1, o sea, va a haber un área igual a 1. Eso me dice que siempre voy a obtener un error. Bien. Bueno, la varianza o el error cuadrático medio de esta distribución, yo tengo esta distribución de probabilidad de error, yo le puedo obtener la varianza, o también llamado error cuadrático medio, que va a dar esto, que ya lo habíamos visto en la unidad de cuantificación. El error cuadrático medio de cuantificación va a ser igual a delta al cuadrado sobre 12. Y eso se obtiene de aplicar la fórmula de error cuadrático medio o de varianza de una distribución, que va a ser esta, es la integral dentro del rango del error al cuadrado por la función densidad de probabilidad por el diferencial de error. Yo cuando integro esto voy a obtener delta cuadrado sobre 12. Bien, esto, si yo considero que el error de cuantificación es un voltaje, que está dado en volt, porque recuerden que es una muestra en volt, que yo la cuantifico, o sea, le otorgo un valor, el valor más cercano, como habíamos visto, y que también va a ser en volt. Entonces, yo puedo interpretar que el valor de voltaje o de tensión al cuadrado, que ese valor de tensión al cuadrado está actuando sobre una resistencia de 1 ohm, o en realidad de cualquier valor, pero si yo pienso que esa tensión al cuadrado está actuando sobre una resistencia de 1 ohm, puedo decir que eso es una potencia de ruido, y una potencia de ruido de cuantificación. Considerar que está actuando sobre una resistencia de 1 ohm es útil para directamente, cuando yo veo la expresión del error cuadrático medio, decir que es una potencia. Ahora, si ese error no está actuando sobre una resistencia de 1 ohm, bueno, haré el ajuste y en vez de dividirlo por 1 lo divido por 50 si quiero ver cuál es la potencia de error sobre una resistencia de 50 ohm. Pero no tienen, digamos, no tiene un sentido práctico hacer eso. Y en definitiva, después, cuando yo quiero obtener con esta expresión la relación señal a ruido, no importa sobre qué resistencia está actuando el ruido, porque en el cociente yo voy a comparar la potencia de señal sobre la potencia de ruido, obviamente de cuantificación en este caso, y considero que los dos están actuando sobre la misma resistencia. Entonces, en ese cociente el valor de resistencia va a desaparecer, o va a ser indiferente, digamos, el cálculo. En principio, cuando yo veo que un error cuadrático medio que está en volt lo trato como potencia, para que no suene raro, hay que imaginarse que eso está dividido por una resistencia de 1 ohm. Como ya saben, B cuadrado sobre R tiene unidades de potencia. Por eso mismo yo puedo decir que la potencia de ruido de cuantificación es igual a esto que estamos viendo acá, a delta cuadrado sobre 12. Bueno, eso lo llamamos ecuación 1. Ahora vamos a hacer otro supuesto. Vamos a suponer que una señal senoidal de amplitud A, que ocupa en pico a pico todo el rango del conversor, vamos a suponer que yo tengo una señal así. Yo quiero cuantificar una señal de ese tipo. Cuando yo lo presento al cuantificador, con ya todos los niveles bien definidos,
voy a obtener una gráfica como esto. Si la señal en pico a pico, que tiene de pico a, ocupa todo el rango, obviamente va a ir del rango máximo al rango mínimo. Recuerden que en forma genérica habíamos escrito m sub p y menos m sub p. Bueno, ahora mp y menos m sub p va a tener valor de a y menos a, es la señal, la típica señal senoidal, con amplitud a va a ir a para arriba y menos a para abajo. Por eso mismo este supuesto tiene que ser válido para que se cumpla esta expresión, y no siempre es válido esto. Pero de todas maneras, por convención, se sigue usando esta expresión, como les dije hace rato. Bueno, entonces, ¿qué hago? Ya tengo calculada cuánto vale que sale a partir de este método estadístico, cuánto vale la potencia de ruido de cuantificación. En principio es una resistencia de 1 ohm. Ahora quiero calcular, que esto es facilísimo, cuánto vale la potencia de una señal de tipo senoidal de amplitud A. Bueno, recuerden que vale esto. O sea, B cuadrado, el valor RMS al cuadrado dividido 1 ohm me va a dar esto. O sea, el valor de pico sobre raíz de 2 es el valor RMS de una señal de tipo senoidal. Si eso lo elevo al cuadrado y lo divido por la resistencia, tengo la potencia de señal. O sea, esa resistencia digo que sea de 1 ohm, la potencia de la señal va a ser igual a esto. A cuadrado sobre 2. Y los intervalos o el delta lo calculábamos haciendo el rango total sobre la cantidad de niveles que tiene ese cuantificador. Entonces puedo escribir también que delta va a ser igual a 2 por A sobre L. Ahora, utilizando esta expresión que la llamo 3, puedo volver a escribir cuánto vale la potencia de ruido de cuantificación usando esto. Bueno, simplemente reemplazo delta acá, me da esto, a cuadrado sobre 3 por L cuadrado, lo llamo 4. Entonces ahora sí, ya tengo la expresión de la potencia, tengo la expresión del ruido, la potencia de señal, la expresión de la potencia de ruido, hallo el cociente. Hallo el cociente ya habiendo reemplazado el delta, ¿no? Bueno, reemplazo, hago simplificaciones y queda igual a 3 medios de L cuadrado. Bien, recuerden que L es 2 a la N, donde N es la cantidad de bits que tiene ese cuantificador. Bueno, con eso en mente, yo lo que hago ahora es expresar esto en dB, como es una relación de potencia, a esto le aplico 10 veces el logaritmo en base decimal, aplico alguna regla, la regla de logaritmo del producto, me va a quedar esto que está acá. Esto va a ser un número, 10 veces el logaritmo de 1,5 me da 1,76, más 20 veces el logaritmo de L. Si yo considero que L es igual a 2 a la N, como hemos estudiado en el capítulo de cuantificación, llego, me voy acercando, digamos, a la expresión final. Se me queda esto, esta N puedo bajar si quiero, hacerla como acá. Esto es otro número, 20 veces el logaritmo de 2 es 6,02. Entonces me queda la relación señal ruido de cuantificación en dB, 1,76 más 6,02 por L. Si yo sé la cantidad de bits que tiene ese cuantificador o directamente ese conversor, voy a obtener cuál es el valor teórico máximo de la relación señal ruido que voy a estar haciendo esas conversiones. Y acá hay algo que es interesante, que también se desprende de otras conclusiones que fuimos hablando durante este capítulo. A medida que yo aumento N, hago más chiquitos los saltos, fíjese qué es lo que pasa con la relación señal ruido de cuantificación, mejora cada vez más. Recuerden, mientras más grande la relación señal ruido, mejor es la calidad de esa señal. O sea, es más señal respecto de ruido, que es lo que yo quiero, que sea siempre más señal, más potencia de señal que potencia de ruido. Entonces yo por cada bit que tengo de conversión, o si aumento un bit más en esa cuantificación o en esa conversión, voy a estar mejorando 6 dB la relación señal de ruido. Mejorar 6 dB es
mejorarlo 4 veces, es algo importante por cada bit, ¿no? Bien, esto yo suelo tomarlo a veces como demostración en los exámenes escritos por lo menos este año, no para que se acuerden de memoria los pasos, sino porque cada uno de estos pasos requiere de comprender bien el tema, por eso mismo lo tomo. Bueno, entonces con esto vamos a hacer ejercicios en algún otro video.